Bien, entonces vamos a continuar ahora con los modelos de Support Vector Machine. Y básicamente vamos a mencionar que los modelos de Support Vector Machine son igualmente un modelo no paramétrico utilizado principalmente para modelos de clasificación binaria, ¿cierto? De dos clases. Aunque pueden utilizarse para clasificación multivariable, bien, con más de dos clases, e incluso problemas de regresión. En problemas de clasificación, pensando solamente en dos categorías, por ejemplo, no fraude y fraude, ¿cierto? O compra y no compra. El objetivo será encontrar alguna función que nos permita separar las clases de datos de la manera más eficiente posible. Entonces, sigamos aquí con el mismo ejemplo que estábamos viendo. Si yo tengo aquí el conjunto de datos total, ¿cierto? Y tengo las dos clases, círculo verde y triángulo azul, lo que yo voy a tratar de buscar es en Support Vector Machine, es encontrar eh, no pendientes, líneas rectas, ¿bien? Que logren separar de mejor manera eh, ambas clases, ¿ok? Entonces, si se fijan acá, si yo hago aquí, por ejemplo, una línea recta así, ¿bien? Yo logro separar las clases, ¿bien? Similar a lo que es árboles de decisión, solamente que aquí no son cortes ortogonales, son líneas rectas que pueden tener pendiente, interceptos, ¿cierto? Pueden ser de cualquier manera. Yo podría haber hecho eso, como podría haber hecho una pendiente aquí, ¿cierto? Entonces, imaginemos que ya yo tengo esa línea recta, ¿ok? Y lo que voy a hacer en Support Vector Machine es que en el fondo yo tengo esa línea recta y si yo esa misma línea recta de manera, hiciera una misma idéntica, pero de manera paralela, ¿cierto? Yo tengo aquí como un espacio, ¿sí? De separación en donde no hay clases, o sea, no hay datos, ¿cierto? En esa calle, ¿sí? No hay datos en esa calle, dentro de esa calle, por ende tengo como ya una calle amplia, no es una línea recta, sino que tengo un espacio grande, ¿cierto? Que me separa ambas clases, ¿bien? Entonces lo que va a intentar hacer, muy en resumidas cuentas, Support Vector Machine es buscar dos líneas rectas, ¿ya? Dos líneas rectas, por ejemplo, esta que es la línea recta A y la línea recta B, de tal manera que, si se fijan, ambas líneas rectas contienen datos que pertenecen al conjunto, ¿cierto? Al data frame. Tengo como tres filas, se podría decir, con sus pronósticos de clase, ¿bien? Que están tocando eh, ambas líneas rectas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo logro con eso? Es que en el fondo aquí yo lo que estoy haciendo a nivel conceptual es que estoy maximizando esa calle, ¿sí? Estoy maximizando la calle por donde no hay datos, ¿cierto? Y que me logran separar la clase de círculo verde versus la clase de perdón, de triángulo azul. Bien, entonces dice aquí, ¿qué función podría separar estas dos clases de observaciones? Bueno, vemos que tenemos esas dos líneas rectas y vamos a tener aquí algo que se va a llamar el MMC, que es el Maximal Margin Classifier, ¿bien? El margen de clasificación máximo. Va a ser el hiperplano, ¿bien? Acuérdense de esta palabra, el hiperplano que va a maximizar la distancia entre estas clases, ¿sí? Entonces, este de aquí, que vendría siendo como el promedio, si por decirlo de alguna manera, entre lo que va aquí acá, ¿cierto? La mitad, ¿bien? ¿Cierto? Es el mejor hiperplano posible que me maximiza la calle de separación entre ambos conjuntos de datos. O sea, perdón, entre ambas clases pertenecientes al conjunto de datos. ¿Bien? Entonces, en este caso, el hiperplano, ¿sí? En el fondo va a venir dado por tres puntos, ¿sí? Que serían
los dos círculos rosados, perdón, los dos círculos verdes y el triángulo azul, ¿sí? Estos tres puntos van a ser los vectores que soportan el hiperplano, conocidos como support vectors. Y de ahí viene el support vector machine. ¿Ok? El support vector machine no es afectado por outliers. Imagínense que yo tuviese aquí un dato extremo que no sé, supongamos está por aquí, un triángulo azul que está por aquí, o un círculo que está por acá arriba, ¿sí? Que sean datos extremos como que no me afecta, ¿bien? Esto siempre y cuando aquellos outliers no sean los que soportan el hiperplano, ¿bien? No sean ninguno de estos tres, ¿bien? Entonces, gracias al Maximal Margin Classifier, vamos a encontrar un hiperplano separador que maximiza la separación entre las clases. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es un hiperplano? Un hiperplano es un espacio de dimensión P, perdón, en un espacio de dimensión P, un hiperplano es un subespacio plano de dimensión P-1. ¿Bien? Por ejemplo, en dos dimensiones, que era lo que estábamos viendo, un hiperplano es una recta. ¿Sí? En tres dimensiones, o con tres variables, ¿cierto? Un hiperplano es un plano. La definición matemática de un hiperplano en dos dimensiones viene dada por la siguiente expresión, ¿sí? Que es como la ecuación de la recta. Esto implica que cualquier punto que cumpla con esa condición, dados los parámetros beta, estará dentro del hiperplano. En mayores dimensiones la expresión se va a generalizar de esa manera. ¿Sí? Donde yo voy a tener aquí más variables, ¿cierto? Y por ende más dimensiones, siendo p el número de dimensiones, ¿cierto? Llegando hasta un xp. Entonces, si no quedó claro esa parte como de en dos dimensiones una recta, en tres dimensiones es un plano, acá vendría siendo un hiperplano en dos dimensiones, ¿cierto? Esta línea recta me está separando, ¿sí? Ahí con, si yo tomo de manera paralela, perdón, esa línea recta, ¿cierto? Yo voy a tener aquí seguramente esos puntos que van a ser mis vectores de soporte que soportan, bien, el hiperplano, ya que este hiperplano maximiza esa calle, bien, de separación entre el conjunto de cuadrados rojos y círculos verdes. Si en la evaluación del feature el resultado es mayor a 0, ¿cierto? Se va a estar arriba del hiperplano. Si yo tenía ese beta 0, ¿cierto? Más beta 1 por x1, y si eso me da mayor a 0, voy a estar en esta región y por ende va a pertenecer a la clase cuadrado rojo. Y si es menor a 0, significa que va a estar en este sector. Vale. Ahí. Si es menor, significa que voy a estar en este sector, ¿sí? Y por ende todo lo que quede en función de si yo tengo un nuevo dato, lo meto a eso, como ese modelo, ¿cierto? Y me da menor que 0, significa que voy a estar asignando a esa fila como círculo verde. Bien. Y un hiperplano en tres dimensiones vendría siendo algo de ese estilo. Bien, sí, ya no es una línea recta, ¿cierto? Sino que es un plano, como una alfombra, se podría decir, ¿cierto? Que ahí me hace la separación de igual manera, ¿cierto? Igual que si en la evaluación del feature el resultado es mayor a 0, ¿cierto? Si yo lo meto ahora en un beta 0 más beta 1, ¿cierto? Por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3, ¿cierto? Si es que eso es mayor a 0, significa que voy a estar acá arriba, y si es menor a 0, significa que voy a estar aquí abajo. O voy a asignar a esa fila, ¿cierto? En ese conjunto de... ¿Bien? Dice aquí, Maximal Margin Classifier y Outliers en en los vectores de soporte. Como ahí en dos láminas anteriores decía que el margen de clasificación máxima no tiene problemas con los outliers a menos que estos sean parte de los vectores de soporte. Entonces, fíjense aquí, yo tengo aquí en línea recta A, ¿cierto? Que me maximiza la separación entre ambas clases. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, me sale este puntito? Sí, ahí, ese puntito que está en el fondo ya no está dentro
no me logra separar con la línea recta A perfectamente los círculos para un lado y los triángulos para el otro lado. Entonces yo podría generar otro vector de soporte, ¿cierto? O otro hiperplano en el fondo. Otra línea recta, que sería esta línea recta B, que ahora sí me logra separar. Pero ¿cuál es el problema si se fijan acá? Que en el fondo esta línea recta A, que tendría como básicamente, supongamos ahí y ahí, tiene una calle súper amplia. Mientras que esta otra línea recta, ¿cierto? Em, de ahí, que es la línea recta B, la calle que me genera, ¿sí? El espectro que me genera es como de ahí, ¿cierto? La línea recta, que yo también voy a salir súper mal porque el pulso no me acompaña, pero imaginemos eh, que podemos hacer ahí dos líneas rectas, ¿cierto? Que vayan de aquí hacia allá, hacia acá, y la otra que vaya hacia acá, ¿cierto? Entonces esa calle es súper angosta, ¿cierto? Entonces algo nos dice ahí que en el fondo al ser esa calle tan chiquitita, quizás no es este el mejor hiperplano que me separe ambas clases. Bien, entonces dice aquí, al aparecer una nueva observación, se genera un nuevo hiperplano de separación. ¿Será un mejor hiperplano? Pareciera que no, porque la calle es mucho más angostita, como mucho más chiquitita. Entonces, si uno de los tres puntos que soportan mi hiperplano corresponde a un outlier, el modelo no va a tener una buena generalización. ¿Sí? De esta manera, el modelo podrá caer en overfitting. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema? Simplemente vamos a otorgarle un cierto grado de error al modelo. ¿Sí? Decirle, mira, ¿sabes qué? Eh, no importa, te puedes equivocar. ¿Sí? Ahora, no te equivoques tanto, obviamente. Pero en el fondo yo voy a decir, mira, voy a seguir utilizando el hiperplano A y yo voy a seguir a la hora de cuando yo haga el pronóstico, voy a decir que este punto que está aquí no es círculo, es triángulo, ¿sí? Entonces cuando yo haga aquí la matriz de confusión, voy a estar generando que esto es un falso algo, o un falso positivo, o un falso negativo, ¿cierto? Porque voy a estar diciendo que en el fondo es la otra clase cuando en realidad era círculo, ¿bien? Entonces, vamos a hacer que el modelo se pueda equivocar, pero en términos agregados se va a equivocar menos. Entonces se va a equivocar, por ejemplo, con este punto, pero en el fondo se va a equivocar menos porque la calle de separación que yo logro generar con este hiperplano A es más amplia. Bien, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, ahí en esos casos si yo ya tengo los datos más mezclados? Entonces, aquí yo voy a obtener simplemente, en vez de hablar del maximal margin classifier, voy a hablar de support vector classifier, ¿sí? Que voy a tener un vector de soporte que, a pesar de tener estos errores, ¿cierto? En la predicción, porque acá esto también me lo va a tirar como triángulo y este me lo va a tirar como círculo, va a ser un clasificador mejor que el Maximal Margin Classifier, ¿ya? Hay que entender esto como desde el punto de vista que en el fondo estos eran modelos distintos, donde poco a poco como que fueron iterando y fueron como evolucionando. Primero fue el Maximal Margin Classifier y se dieron cuenta que era súper rígido frente a outliers y por ende se creó este Support Vector Classifier que entrega ese error como te puedes equivocar el modelo. Bien, entonces dice aquí, la idea es utilizar lo que se denomina como soft margin. Dicho de otra manera, clasificaremos de manera más suave, ¿cierto? Permitiendo que ciertas observaciones queden agrupadas en la clase a la que no pertenecen. Para esto, Support Vector Machine va a considerar un hiperparámetro C que controla la compensación entre errores de entrenamiento y los márgenes rígidos. Vale decir, C actúa como un regularizador. Nuevamente ahí nos sale lo que significa la regularización. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estemos haciendo el código, bien, vamos a poder tener un hiperparámetro que se va a llamar C, que en el fondo nos va a servir para controlar la compensación entre error en el entrenamiento y márgenes rígidos. Ahí. Bien. Ahora, aquí viene una pregunta más que todo conceptual. Porque si se fijan, hasta acá teníamos, estábamos haciendo ejemplos donde todo súper bien. O sea, teníamos como en un lado, ¿cierto? Había un hiperplano aquí.
que me lograba separar como círculos para un lado y triángulos para el otro. Pero acá fíjense, aquí yo tengo como círculo negro, círculo rojo, círculo negro. ¿Sí? Entonces, este es un problema típico de negocio, ¿bien? Que se llama problema con colas en los extremos. Son modelos de clasificación lineales, o sea, los modelos de clasificación lineales lo van a hacer fatal en la predicción para este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque digo, hay un hiperplano aquí que me logre separar ambas clases sin que se equivoque tanto. Digo, chuta, si hago un hiperplano así, estoy separando de aquí para allá cualquier cosa, porque tengo negros, rojos y negros, y para este otro lado también negros, rojos y negros. Entonces, chuta, no me sirve. Digo, ajá, pero ¿y si lo hiciera así? Puta, no me sirve tampoco, porque yo tengo, para acá también estoy dejando círculos rojos o rosados y negros, y para el otro lado también. Ah, pero si yo lo hago acá, ya, logré separar los negros para un lado, pero para el otro lado tengo igual rosados y negros, ¿sí? Entonces, chuta, pareciera que no estoy logrando encontrar como un hiperplano que me permita hacer esa separación, ¿sí? Entonces, dice aquí, este tipo de problemas con colas en los extremos, son muy recurrentes en problemas de negocio. Por ejemplo, los problemas de las dosis de los medicamentos o los descuentos en las empresas. Entonces, ¿cómo se leen este tipo de datos? Entonces, obviamente esto es un gráfico, ¿cierto? Donde supongamos que eh, los negros, si fuese un problema de dosis de medicamentos, lo que son los negros, supongamos que es no mejora, ¿sí? No mejora, y los que son los rosaditos es sí mejora. Bien, como que esa sería la etiqueta. Entonces, fíjense, este tipo de ejemplo es, mira, estoy tomando pocas dosis, pocas dosis, pocas dosis, y obviamente, no sé si estoy muy enfermo y me tomo, qué sé yo, 0,1 ml de un jarabe para la tos, ¿mejoro, no? Bueno, no, no mejoro, ¿cierto? O qué sé yo, me tengo que tomar un ibuprofeno, ¿cierto? Pero me tomo de la pastillita, la partición, no sé, en una porción mínima, y eso me lo estoy tomando, ¿cierto? Cada, no sé, cada 8 horas, ¿bien? Pero esa porción es muy chiquitita, entonces obviamente no mejoro. El resultado que es como con poca dosis de medicamento no mejoro. Pero si ya tomo la cantidad adecuada, ¿cierto? Sí logro mejorar. Bien, imagínense quizás con una droga que sea más fuerte, no sé. eh, en la dosis adecuada sí logro mejorar, pero si ya empiezo a abusar de la cuestión, ya me voy para el otro lado, ¿cierto? No empiezo a mejorar, sino que empiezo como a tener otro tipo de problemas con el tema de la cantidad de dosis de medicamentos, ¿cierto? Entonces, la solución óptima en la dosis de los medicamentos siempre va a ser ni muy, muy poquito, ni muy mucho, sino que la dosis correcta, ¿cierto? Que sería como la dosis correcta aquí adentro, ¿cierto? Como en esta región, ¿ok? Lo mismo va a ocurrir con los descuentos en las empresas. Imagínense que yo digo, mira, mañana hay una mega, mega oferta en donde yo lo que estoy diciendo aquí es, por ejemplo, negro es que mi cliente no compra, ¿cierto? No compra. Y rosado es que mi cliente sí compra, ¿bien? Entonces digo, mira, ¿cómo leo esto? Yo el día de mañana voy a decir, voy a entregar un descuento del 0,005% en todos mis productos. ¿Qué ocurre acá? Nada, pues mis clientes no compran. Mira, voy a entregar, no sé, qué sé yo, un 2%. ¿Va a ocurrir? No compran, ¿cierto? Entonces después acá digo, bueno, mira, a lo mejor, qué sé yo, entre un 5% a un, qué sé yo, 15%, no sé, o supongamos 30%, mis clientes sí van a comprar, ¿cierto? Sí van a comprar, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? No es que arriba de un 30% no, los clientes no quieran comprar, pero arriba de, qué sé yo, si yo digo, eh, voy a entregar un nuevo descuento y ese descuento va a ser, supongamos acá, un 90% de descuento,
puede que a lo mejor esos clientes sí compren, pero en el fondo para mí no es rentable que esos clientes compren. Entonces yo no voy a generar esa venta. Y entonces no me van a comprar. Porque yo no quiero estar haciendo un descuento del 90%. Entonces, cuando yo tengo un problema de ese estilo, ¿cierto? Arriba de un cierto porcentaje de descuento ya no me es rentable. ¿Ok? Entonces la solución óptima va a estar acá en un porcentaje de descuento, ¿cierto? Que sea quizás entre 5 y 30%, 40%, no sé, dependiendo del problema, ¿cierto? Pero un grado de tolerancia eh, que está correcto como al medio y tiene los problemas en los extremos, ¿cierto? Entonces, la pregunta de rigor es, siguiendo con el ejemplo de Support Vector Machine, ¿existirá un hiperplano capaz de separar estas clases? Como vimos, dijimos que no, por cierto, en esta forma de entender la gráfica no existe ningún hiperplano que nos logre separar las clases de buena manera. Bien, hasta que en algún punto llegó un matemático ruso, ¿cierto? Que se llama Vladimir Babnik, y que él se planteó este problema, ¿bien? Eh, y lo logró resolver, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo lo habrá hecho, digamos? Como si ya hemos visto que no existe un hiperplano que nos permita aquí separar, Vladimir Babnik lo que hizo fue que dijo, si existe un hiperplano que me logra separar estas clases, pero el hiperplano está en otra dimensión, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hizo este tipo? Él hizo la introducción a un truco que se llama el truco del kernel o el kernel trick, ¿bien? Que con él ya se conoce el modelo, la evolución de todo esto que vendrían siendo el support vector machine propiamente tal, ¿bien? Entonces, la intuición de fondo en la separación de clases es la misma que se ha visto hasta ahora, es generar un hiperplano, ¿bien? Sin embargo, este hiperplano separa las clases en un nuevo espacio que no es el espacio original de los datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una recta numérica y tenemos solamente eso. Bien, y digo, este sería el problema de manera conceptual de la forma más intuitiva, ¿cierto? La línea recta que va del menos 5 al 5 positivo, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿hay un hiperplano aquí que me separe? No, po, ¿cierto? Decíamos, hago un hiperplano acá, me quedan los azules para allá y rojo y azul para allá. Chuta, no me sirve. Hago un hiperplano acá, me quedan rojos y azules para un lado, rojos y azules para el otro lado, no me sirve. Hago un hiperplano acá, ¿cierto? Azules para un lado, pero rojos y azules para el otro lado. Entonces, no logro encontrar un hiperplano ahí. Entonces, tengo que llevarlo a otra dimensión. ¿Bien? No existe una recta que separe ambas clases, pero podemos crear una nueva dimensión con estos datos elevándolos al cuadrado para así generar una visualización distinta. Es decir, vamos a tomar cada valor y vamos a generar un vector de dos dimensiones, x cuadrado, para ver si nos ayuda a separar las clases. Entonces, tomamos esto y lo llevamos ahí. Y si se fijan, si lo llevamos al cuadrado, se hace de esta manera. Entonces yo digo, ¿existirá aquí un hiperplano capaz de separar ambas clases? Claro, sí existe. Ahí yo tengo un hiperplano. Bien. Entonces, ahora vamos a decir que encontramos en un R2, ¿cierto? Un hiperplano que me va a separar las clases. Bien. Entonces, la idea de fondo es llevar nuestro espacio de dimensión P a un espacio de dimensión mayor, donde sí podamos encontrar el plano separador. Para esto vamos a utilizar lo que se va a conocer como el truco del kernel o el kernel trick. Y esto va a implicar que se va a utilizar el producto interno entre vectores, atributos, ¿cierto? Las variables, para poder crear nuevas dimensiones. Un poco como lo que hicimos quizás en el laboratorio de la regresión polinómica, ¿cierto? De llevar las variables a otro exponencial, ¿cierto? A otro grado. ¿Bien? Pero va a ser desde una manera eficiente a nivel computacional. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que es el truco del kernel? El kernel va a ser una función que va a devolver el resultado del producto escalar entre dos vectores realizado en un nuevo espacio dimensional distinto al espacio original en que se encuentran los vectores. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Básicamente, el truco del kernel es esto que está aquí. Bien. Entonces, es llevar los datos, ¿bien? A otra dimensión, ya sea elevándolos al cuadrado, elevándolos a 3, a 4, a 5, a 10, a 20, a lo que sea, ¿cierto? Y desde ahí yo voy a poder encontrar
hiperplano de separación. Y esa transformación, ese truco del kernel, ¿cierto? Ese trick, no necesariamente va a ser como aumentando el grado de en base a 2, 3, 4, 5, elevado, no sé, elevado a 5, elevado a 6, ¿cierto? Sino que van a existir distintas funciones matemáticas para transformar los datos. Voy a poder hacer kernel lineales, kernel polinomiales, voy a poder hacer el que se llama como RBF o función de base radial, ¿cierto? Que en el fondo voy a cambiar como la forma en que se plotean los datos en el espacio, o la sigmoidal, ¿cierto? Eh, ya no voy a estar graficando como x1, ¿cierto? Como tipo x1 y x2, sino que seguramente voy a estar graficando como el radio como esto así, ¿cierto? Como a nivel radial, la forma en que yo voy a estar generando como el espectro de los datos, y así quizás voy a encontrar un hiperplano que logre separar los datos. Bien, entonces eh, el kernel lineal, por ejemplo, es recomendable si la separación lineal de los datos es sencilla. En otros casos se va a tener que utilizar el resto de las funciones. Bien, se va a tener que experimentar con las diferentes funciones para obtener el mejor modelo en cada caso, ya que utilizan algoritmos y parámetros diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el kernel polinomial? Es básicamente llevando las variables, ¿cierto? A un grado eh, mayor de polinomio. Bien, entonces aquí en el fondo sería llevar x1 y x2 a una dimensión d mayor, ¿cierto? Donde d va a generar multiplicaciones de matrices que permiten llevar a mayores dimensiones. Un ejemplo matemático de esto sería si yo tengo x1 y x2, ¿cierto? A nivel matemático yo esto lo resuelvo como el cuadrado de binomio, ¿cierto? Y voy a obtener esto de aquí, ¿bien? Y seguramente voy a poder encontrar dos hiperplanos, ¿cierto? Acá, o dos puntos, bien, A y B, que sí me logran separar las clases, ¿sí? Sí, aquí yo sí logro separar como x1 y x2. El RBF, lo que va a hacer el de función radial es que me va a llevar, va a ser una transformación de las variables, pero utilizando otra función matemática, ¿cierto? Donde eh, este truco, ¿cierto? Me lo va a llevar a la norma euclidiana de separación. Bien, entonces, otra forma aquí de ver el kernel trick, ¿cierto? No solo como este hiperplano, ¿cierto? Que estábamos mirando. Acá, este ya es otro tipo de problema, ¿bien? Donde la separación aquí está como ahí en ese círculo, ¿cierto? Se nota que están debidamente como aislados esos puntos o esa clase del resto. Entonces, aquí el kernel trick que yo le debo hacer es, por ejemplo, ese. Bien. Entonces, yo al hacer esa transformación y llevándolo a un grado mayor, ¿cierto? Logro encontrar un hiperplano que me separe ambos datos, perdón, ambas clases, ¿cierto? Eh, de esa manera. Bien. Entonces aquí yo voy a poder estar encontrando en un R igual 3 un hiperplano que me separe las clases. Y lo mismo que aquí estábamos viendo, ¿cierto? La forma de separarlos es de esa manera, ¿cierto? Y ahí también encuentro un hiperplano que me separa las clases, que lo encuentro con un R igual a 3. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso a nivel conceptual de cómo funciona el modelo de Supervector Machine, como todos los modelos, ¿cierto? A la hora de llevarlos a la práctica en Python, yo lo único que tengo que hacer, sin saber mucho de programación, es importar la librería, instanciarla, decirle qué tipo de kernel es el que quiero usar, el regularizador si es que quiero agregarlo o no, ¿cierto? Podría dejarlo sin ocupar, ¿bien? Entrenar, ¿cierto? Hacer el fit con el xtrain y train, y hacer la predicción con el xtest, ¿cierto? Y aquí yo puedo definir distintos tipos de kernel lineal, polinomial, RBF, sigmoidal, ¿cierto? Eh, y con eso también podemos tener otro tipo de modelo para resolver problemas de clasificación. Bueno, como obviamente esta clase es grabada, no hay preguntas, así que voy a dejar hasta aquí para poder hacer el laboratorio.